Bienvenidos de nuevo al canal, amigos. Soy la doctora Megan Foster y como siempre estoy acompañada por el doctor Javier. Hoy vamos a hablar de un alimento tan común, tan familiar, que probablemente muchos de nosotros lo tenemos ahora mismo en el refrigerador. ¿Puedes adivinar qué es? Déjame decirlo de otra manera. Rompes un huevo por la mañana, tal vez para el desayuno o para añadirlo a la mezcla de panqueques. Y en el fondo de tu mente te preguntas, espera, ¿esto es bueno para mí o está obstruyendo mis arterias? Sí, estamos hablando de los huevos. Los huevos se han convertido en uno de los alimentos más controvertidos de nuestro tiempo. Un día escuchas que están llenos de proteínas y nutrientes para el cerebro y al día siguiente alguien te dice que los evites por el colesterol. Es confuso e incluso frustrante, especialmente si estás tratando de comer de forma saludable después de los 50. Exactamente, Megan. Los huevos han estado en el centro de una batalla nutricional durante décadas. Una semana se consideran un superalimento y a la semana siguiente alguien dice que son peligrosos, la gente ya no sabe qué creer. Por eso, en el episodio de hoy vamos a explicarlo de forma simple y clara. ¿Qué sucede realmente dentro de tu cuerpo cuando comes 4 huevos al día? Si es demasiado, si es seguro para el corazón, qué efecto tiene en el cerebro, en los músculos y en el colesterol, y quién debería tener cuidado. Al final de este episodio, sabrás exactamente cómo usar los huevos de manera inteligente para apoyar la energía, la longevidad y la salud en general si comes huevos cada semana o incluso solo de vez en cuando. Este episodio es para ti, dale like, comparte y suscríbete para recibir los últimos consejos de salud basados en la ciencia explicados de forma sencilla para la vida después de los 50. Antes de entrar en lo que realmente sucede, los huevos tienen muchas ventajas, pero a veces la gente se pregunta por qué los huevos ganaron tan mala reputación. En los años 80 y 90, los médicos y expertos en nutrición comenzaron a advertir sobre el colesterol. Creían que comer alimentos ricos en colesterol, como los huevos, aumentaría directamente el colesterol en la sangre y el riesgo de enfermedades del corazón. En ese momento parecía lógico, si el colesterol en la sangre es un factor de riesgo, entonces comer colesterol debe ser malo, ¿verdad? Y por eso los huevos, especialmente las yemas, fueron demonizados. A la gente se le decía que tirara la yema y solo comiera la clara. Las dietas bajas en grasa y bajas en colesterol se volvieron la norma. Desafortunadamente, gran parte de ese consejo se basaba en estudios antiguos o mal diseñados, que no analizaban el panorama completo. Esos primeros estudios a menudo mezclaban el colesterol de la dieta con alimentos procesados poco saludables como el tocino, el pan blanco o los cereales azucarados, por lo que era difícil saber qué estaba causando realmente el problema. Los huevos fueron culpables por asociación. Así es, pero si avanzamos hasta hoy, la ciencia ha cambiado mucho. Ahora sabemos que para la mayoría de las personas, el colesterol que comes no tiene un gran impacto en el colesterol en la sangre, el hígado produce colesterol de forma natural y ajusta la cantidad según lo que consumes. Lo que realmente importa es cómo tu cuerpo maneja el colesterol. Si tus partículas de LDL son pequeñas y densas, que son más peligrosas, o grandes y ligeras, que son menos dañinas, y también si hay inflamación o si está ocurriendo oxidación en las arterias, los huevos por sí solos no parecen aumentar la inflamación ni dañar los vasos sanguíneos en personas sanas. De hecho, están llenos de nutrientes como la colina y antioxidantes que pueden ayudar a proteger el corazón y el cerebro. Exactamente, pero aquí está el detalle. Los huevos no se comen en el vacío. Si los fríes en margarina, los acompañas con tocino procesado y los comes con pan blanco. Esa es una historia completamente diferente a hervirlos suavemente y comerlos con aguacate o verduras. Así que el mensaje clave es que para la mayoría de las personas sanas, los huevos no son el enemigo. Lo que comes junto con ellos es lo que marca la mayor diferencia. Entonces, ¿qué sucede realmente cuando comes 4 huevos al día? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque en lugar de recurrir a snacks al azar o alimentos llenos de carbohidratos vacíos, elegir 4 huevos al día es una decisión nutricional muy intencional. Es simple, económico y sorprendentemente poderoso, pero solo si entendemos cómo responde el cuerpo con el tiempo. Veamos lo que la mayoría de las personas experimenta, especialmente después de los 50 años. En la primera semana, uno de los cambios más grandes que la gente nota es la estabilidad de la energía. 4 huevos aportan aproximadamente 24 gramos de proteína de alta calidad junto con grasas saludables que ralentizan la digestión.
Cuando los comes en el desayuno, no tienes ese pico de azúcar en la sangre, seguido de una caída una hora después. En cambio, la energía se vuelve estable, te sientes lleno por más tiempo. Ese impulso constante de comer entre comidas, especialmente dulces o carbohidratos refinados, comienza a desaparecer. Esto sucede porque los huevos no provocan una gran respuesta de insulina. La proteína y la grasa trabajan juntas para mantener estable la glucosa en la sangre, y eso estabiliza las hormonas del hambre como la leptina y la grelina. Muchas personas mayores de 50 nos dicen que simplemente dejan de pensar en la comida durante toda la mañana. Ya no están luchando contra los antojos. Exactamente. He visto pacientes que lucharon durante años con la fatiga a media mañana o con la necesidad constante de comer entre comidas, y el único cambio que hicieron fue empezar el día con huevos. En pocos días estaban comiendo menos pan, menos alimentos azucarados, no porque se obligaran, sino porque los antojos simplemente desaparecieron. Para la segunda y tercera semana los beneficios van más allá de la energía y llegan al cerebro, el cabello y los ojos. Los huevos son una de las fuentes dietéticas más ricas en colina. 4 huevos te acercan a la cantidad diaria recomendada. La colina es esencial para la memoria, la concentración y la estructura de las membranas de las células cerebrales. También ayuda a los neurotransmisores que participan en el aprendizaje y el tiempo de reacción. Los huevos también contienen luteína y zeaxantina, dos antioxidantes que protegen los ojos. Estos compuestos se acumulan en la retina y ayudan a reducir el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad. Muchas personas notan menos fatiga ocular y mejor visión nocturna con el tiempo. Y hablemos del cabello y la piel, porque esto sorprende a muchas personas. Los huevos son ricos en biotina, vitamina B12 y aminoácidos que contienen azufre. Estos nutrientes ayudan a la producción de queratina, que es la proteína estructural del cabello y las uñas. Los adultos mayores a menudo se quejan de que el cabello se adelgaza, las uñas se vuelven frágiles o la piel se ve opaca. Después de unas semanas comiendo huevos todos los días, muchos notan que la caída del cabello disminuye, las uñas crecen más fuertes y la piel se ve más saludable. He tenido pacientes que describen esto como si la niebla mental desapareciera. Se sienten más enfocados, más alerta y mentalmente más claros. Y eso no es magia, es la nutrición finalmente satisfaciendo las necesidades del cerebro. Para la cuarta semana, a menudo vemos cambios en los músculos y en los marcadores de colesterol. Contrario a los antiguos temores, los estudios muestran de forma consistente que comer de 2 a 4 huevos al día no aumenta el colesterol LDL en la mayoría de las personas sanas. En cambio, el HDL, el llamado colesterol bueno, a menudo aumenta, y aún más importante, el tamaño de las partículas de LDL tiende a cambiar. Las partículas pequeñas y densas de LDL son más peligrosas, mientras que las partículas más grandes y ligeras tienen menos probabilidad de dañar las arterias. Los huevos tienden a favorecer este patrón más saludable. La recuperación muscular también mejora. Los huevos contienen leucina, un aminoácido clave que activa la síntesis de proteínas musculares. Para las personas mayores de 60 años esto es muy importante. La pérdida muscular, o sarcopenia, aumenta el riesgo de caídas y la pérdida de independencia. Una fuente de proteína simple y fácil de digerir como los huevos puede ayudar a mantener la fuerza y la movilidad. Ese es un punto crucial. Mantener la masa muscular no se trata de apariencia, se trata de mantenerse de pie, estable e independiente. Los huevos son una de las formas más eficientes de apoyar esto, especialmente para las personas que tienen dificultad para digerir carnes pesadas o suplementos de proteína costosos. Para las semanas 5 y 6, los efectos se vuelven más sistémicos. Las hormonas comienzan a estabilizarse, el colesterol de los huevos es un componente básico para hormonas como la testosterona, el estrógeno y el cortisol. La vitamina D en la yema del huevo apoya la salud del sistema inmunológico y la fortaleza de los huesos, lo cual se vuelve cada vez más importante a medida que envejecemos. Los huevos también apoyan la salud del hígado. La colina y la metionina ayudan a transportar la grasa fuera del hígado, reduciendo el riesgo de enfermedad del hígado graso. Esto es especialmente útil para las personas con grasa abdominal o diabetes tipo 2. El selenio y el yodo presentes en los huevos también apoyan la función tiroidea, que desempeña un papel importante en el metabolismo y los niveles de energía, especialmente en los adultos mayores. Ahora debemos ser honestos y hablar sobre los posibles efectos secundarios. Algunas personas pueden experimentar hinchazón o molestias.
especialmente si los huevos se fríen en mucho aceite o se comen con alimentos pesados y grasosos. La solución es simple: elige huevos hervidos, escalfados o ligeramente cocidos y acompáñalos con verduras. También hay un pequeño grupo de personas con condiciones genéticas como la hipercolesterolemia familiar que pueden ver aumentar su colesterol. Para ellos es recomendable revisar los marcadores sanguíneos después de unas semanas, pero para la gran mayoría de las personas, los huevos no son el problema. El verdadero problema siempre ha sido con qué se comen los huevos, como carnes procesadas, pan blanco, azúcar y aceites refinados. Así que cerremos esta sección con un mensaje claro: los huevos no son solo comida, son como una cápsula natural de múltiples nutrientes. Cuando se comen correctamente, 4 huevos al día no son peligrosos, pueden ser profundamente reparadores. Para los adultos mayores de 50 años pueden apoyar la energía, la salud del cerebro, la fuerza muscular y el equilibrio metabólico de una manera que pocos alimentos pueden lograr. La clave no es el miedo, es entenderlos y usarlos con sabiduría. Muy bien. Ahora que hemos hablado de lo que sucede en tu cuerpo cuando comes 4 huevos al día, profundicemos en por qué sucede eso, qué es exactamente lo que hay dentro de un huevo que lo hace tan poderoso, especialmente a medida que envejecemos. Un huevo grande contiene alrededor de 6 gramos de proteína de alta calidad. Multiplícalo por 4 y tienes 24 gramos de proteína completa en una sola comida, lo que es casi la mitad de la cantidad diaria recomendada para muchos adultos mayores, y esta no es cualquier proteína, es proteína completa, lo que significa que contiene los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo no puede producir por sí mismo. Esto es muy importante para mantener la masa muscular, reparar tejidos, apoyar enzimas e incluso fortalecer el sistema inmunológico. Pero la proteína es solo el comienzo. Cada huevo también está lleno de vitaminas. Hablamos de vitamina B12, que ayuda a formar glóbulos rojos y mantener la función nerviosa. Las personas mayores que tienen niveles bajos de B12 a menudo experimentan fatiga, niebla mental o incluso síntomas que se parecen a la demencia. Los huevos ayudan a evitar eso. También está la vitamina B2, también llamada riboflavina, que es importante para convertir los alimentos en energía. También obtienes una buena cantidad de vitamina A para la visión, la piel y el sistema inmunológico. Vitamina D, que es rara en los alimentos naturales y ayuda a la fortaleza de los huesos y al equilibrio hormonal. Y vitamina E, un antioxidante que protege tus células del daño. Y no olvidemos la colina, uno de los nutrientes más importantes pero más olvidados. 4 huevos te dan casi la cantidad diaria necesaria de colina, que es esencial para el desarrollo del cerebro, la memoria y la función del hígado. Es uno de los pocos nutrientes que participa en la producción de neurotransmisores. Así que si buscas claridad mental y apoyo para la memoria, los huevos son una excelente opción. Ahora quiero hablar de la luteína y la zeaxantina, que son 2 carotenoides que protegen los ojos, se acumulan en la retina y filtran la luz azul dañina. Esto es muy importante a medida que envejecemos, especialmente con el aumento del uso de pantallas. Estos compuestos reducen el riesgo de degeneración macular y cataratas e incluso ayudan con la visión nocturna. No vas a obtener esto de cualquier desayuno. El selenio es otro nutriente clave. Es un mineral traza, pero desempeña un papel enorme en la defensa del sistema inmunológico y actúa como un potente antioxidante. 4 huevos te dan una buena cantidad que apoya la tiroides, protege tus células y mantiene fuerte tu sistema inmunológico, especialmente durante la temporada de resfriados y gripe. Ahora hay algo que mucha gente entiende mal: la yema. Durante décadas se le dijo a la gente que evitara la yema y que solo comiera la clara, pero la verdad es que la yema es donde está la mayor parte de la nutrición. Ahí es donde encuentras las vitaminas liposolubles, la colina, la luteína, la zeaxantina y las grasas saludables que ayudan a mantener el equilibrio hormonal. Sí, la yema tiene colesterol, pero el colesterol de la dieta no es el villano que antes pensábamos que era. De hecho, para la mayoría de las personas tiene poco o ningún impacto en los niveles de colesterol en la sangre. El verdadero peligro proviene de los carbohidratos procesados y las grasas trans, no de la yema del huevo. Exactamente. La idea de que solo las claras de huevo son saludables probablemente ha hecho más daño que bien. Las personas mayores en particular necesitan el espectro completo de nutrientes para la energía, la recuperación y la prevención de enfermedades, y todo eso está en la yema. Un punto más sobre la vitamina D. La yema es una de las pocas fuentes naturales de esta vitamina esencial que apoya la salud de los huesos, el estado de ánimo y el sistema inmunológico.
La mayoría de las personas mayores tienen deficiencia de vitamina D, especialmente aquellas que no reciben mucha exposición al sol. Comer 4 huevos al día puede ayudar a cubrir esa necesidad de una forma segura y fácil de absorber. Así que cuando lo piensas, 4 huevos al día no son solo una comida, son un paquete compacto y rico en nutrientes que aporta proteína completa, nutrientes para el cerebro, protectores para los ojos, antioxidantes y mucho más. Sin polvos, sin pastillas, solo comida real haciendo un trabajo real en tu cuerpo, y si estás buscando una forma natural de mejorar tu salud, sin depender de suplementos o productos de moda, los huevos pueden ser una de las herramientas más poderosas en tu cocina. Ahora, aunque hemos hablado de todos los increíbles beneficios de comer 4 huevos al día, también es importante saber que no son perfectos para todo el mundo. Para la mayoría de las personas sanas, los huevos son muy seguros y beneficiosos, pero hay algunas excepciones y siempre debemos practicar una nutrición consciente. Empecemos con las personas que tienen una condición genética llamada hipercolesterolemia familiar. Este es un trastorno raro pero serio que causa niveles muy altos de colesterol LDL independientemente de la dieta. Si tienes esta condición o un fuerte historial familiar de enfermedades cardíacas tempranas, es fundamental trabajar con tu médico. Puede que aún puedas comer huevos con moderación, pero la clave es la supervisión médica, análisis de sangre regulares y consejos personalizados. Estoy completamente de acuerdo. No son los huevos en sí, es la respuesta única de tu cuerpo a ellos, y eso me lleva a otro grupo que debe tener precaución, las personas con diabetes tipo 2 mal controlada o aquellas que ya tienen niveles muy altos de colesterol LDL. Ahora seamos claros, los huevos por sí solos no causan diabetes ni colesterol alto. Pero si empiezas el día con 4 huevos, tocino, pan blanco y café con azúcar, has creado lo que yo llamo un cóctel inflamatorio para el desayuno. No son los huevos, es todo el contexto. Esa combinación de carbohidratos refinados, carnes procesadas y azúcar puede aumentar la inflamación y el estrés oxidativo, especialmente en alguien que ya es metabólicamente vulnerable. Exactamente. Por eso, la forma en que comes los huevos es tan importante como la cantidad que comes. Si los fríes en mantequilla todos los días o los acompañas con carnes procesadas, probablemente estés reduciendo los beneficios para la salud de los que hablamos antes. En cambio, intenta usar métodos de cocción más suaves como hervidos, escalfados o salteados con un poco de aceite de oliva. Estos métodos conservan los nutrientes y evitan añadir grasas saturadas innecesarias o aceites oxidados a tu comida. Y hablemos del equilibrio. Los huevos son fantásticos, pero deben formar parte de un plato equilibrado. Una de mis combinaciones favoritas es huevos pasados por agua con espinacas salteadas y aguacate en rodajas. De esta manera obtienes fibra, grasas saludables y micronutrientes que trabajan juntos para apoyar la salud del corazón y el metabolismo. La fibra especialmente juega un papel clave. Cuando combinas los huevos con alimentos ricos en fibra como verduras de hoja verde, semillas de chía, o incluso granos enteros como la quinoa, ayudas a regular la absorción del colesterol y mantienes estable el azúcar en la sangre, y eso es una situación en la que todos ganan. Otro buen consejo es que si vas a comer huevos todos los días, especialmente 4 al día, es recomendable revisar tus niveles de lípidos en sangre cada 3 a 6 meses. No porque los huevos sean peligrosos, sino porque tu cuerpo es único y controlar tus biomarcadores es la forma más precisa de saber si realmente te están beneficiando. En resumen, para la mayoría de las personas, 4 huevos al día pueden formar parte de un estilo de vida saludable y reparador. Pero si tienes problemas de salud específicos, ve poco a poco. Presta atención a cómo los cocinas, con qué los combinas y siempre escucha a tu cuerpo y a tu médico. Así que ahora quizá estés pensando, está bien, voy a intentar comer 4 huevos al día, pero ¿cómo debería comerlos exactamente para obtener el mayor beneficio? Es una gran pregunta, porque no se trata solo de comer huevos, sino de cómo los preparas, con qué los combinas y cómo tu cuerpo absorbe los nutrientes. Déjame compartir algunas de mis combinaciones favoritas con huevos que recomiendo a menudo a mis pacientes. Una de las mejores formas de empezar el día es con huevos escalfados servidos sobre una base de verduras salteadas, como espinacas o col rizada, cocinadas ligeramente en aceite de oliva. Es un desayuno simple pero muy poderoso. Obtienes proteína limpia, fibra y grasas saludables, todo mientras evitas picos de azúcar. Otra opción que recomiendo mucho son los huevos duros como merienda por la tarde. Espolvorea un poco de sal marina o una pizca de pimentón ahumado por encima
y tendrás una merienda saciante y rica en nutrientes que no elevará tu azúcar en sangre ni te dejará con antojos más tarde. Y si te gustan los sabores más intensos, prueba huevos revueltos con un poco de cúrcuma y ajo picado. La cúrcuma aporta propiedades antiinflamatorias, el ajo apoya el sistema inmunológico y la grasa de los huevos ayuda a absorber mejor esos compuestos vegetales. Es una comida funcional en cada bocado. Me encantan esas ideas, Megan, y añadiré esto. La forma en que comemos los huevos puede mejorar o bloquear la absorción de nutrientes. Por ejemplo, los huevos contienen hierro de forma natural, especialmente en la yema, pero el cuerpo lo absorbe mejor cuando se combina con vitamina C. Así que algo tan simple como comer los huevos con una ensalada de tomate fresco o un puñado de bayas puede mejorar la absorción del hierro. Es un pequeño cambio que hace una gran diferencia, especialmente para los adultos mayores que pueden tener niveles bajos de hierro sin saberlo. Otro truco es combinar los huevos con grasas saludables, rodajas de aguacate, un poco de aceite de oliva o incluso aderezo de tahini. Todo esto ayuda al cuerpo a absorber las vitaminas liposolubles de la yema, como las vitaminas A, D, E y K. Sí, y no debemos olvidar los métodos de cocción. Cocinar los huevos a temperaturas demasiado altas, especialmente cuando se revuelven a fuego fuerte o se fríen en abundante aceite, puede destruir algunos de los nutrientes más delicados, como la luteína y la zeaxantina, esos antioxidantes que protegen los ojos y de los que hablamos antes. Si es posible, lo mejor es cocinar a baja temperatura y con calma. Hervidos pasados por agua, escalfados o cocidos al vapor suavemente son excelentes opciones que ayudan a conservar la integridad del huevo y mantienen intacto su perfil nutricional. Ahora hablemos de la calidad de los huevos. No todos los huevos son iguales. El valor nutricional de un huevo depende mucho de cómo fue criada la gallina y de qué fue alimentada. Los huevos de gallinas criadas en pastoreo o en libertad suelen ser más ricos en ácidos grasos omega 3, vitamina D y antioxidantes. Muchas veces se puede notar en el color de la yema, que es más oscuro y vibrante. Y si es posible, es mejor evitar los huevos de gallinas criadas en jaulas. No solo son menos nutritivos, sino que a menudo pueden contener residuos de alimentos de baja calidad. Si vas a comer 4 huevos al día, la calidad se vuelve aún más importante. Otra idea muy buena es añadir huevos a las sopas. Me gusta mucho añadirlos al caldo de huesos o preparar una sopa sencilla tipo egg drop con miso y verduras. Es una comida caliente, fácil de digerir y te aporta proteínas sin tener que masticar una comida pesada. Esto es especialmente útil para adultos mayores o para personas con problemas digestivos. Así que reunamos todo lo que hemos hablado. Cuando miras el panorama completo, comer 4 huevos al día no es el riesgo para la salud que muchas personas creían antes. De hecho, cuando los huevos se consumen de forma equilibrada e inteligente, pueden convertirse en un gran aliado nutricional, especialmente después de los 50 años. Aportan proteína completa, grasas esenciales, colina para el cerebro y vitaminas clave de las que muchos adultos mayores tienen deficiencia sin saberlo. La ciencia actual es bastante clara en este punto. El problema no son los huevos. El contexto siempre importa. Y esta es la parte que realmente quiero que la gente recuerde. No culpes al huevo. Culpa a la dona, al cereal azucarado y a la grasa del tocino que muchas veces lo acompañan. Los huevos no dañaron nuestra salud en el pasado. Los alimentos ultraprocesados, los carbohidratos refinados y la inflamación crónica sí lo hicieron. Cuando los huevos se combinan con verduras, grasas saludables y métodos de cocción adecuados, ayudan a mantener la energía estable, mejorar el metabolismo e incluso favorecer patrones de colesterol más saludables. Lo que te recomiendo es algo simple y práctico. Intenta comer de 2 a 4 huevos al día durante 4 semanas. Mantén el resto de tu alimentación razonable. Luego observa tu cuerpo. Fíjate en tus niveles de energía, en si te sientes más estable entre comidas, si tu mente está más clara, si tu piel se ve mejor o si tu cabello se siente más fuerte. Si tienes acceso a análisis de sangre, revísalos. Deja que tu propio cuerpo te dé la respuesta en lugar de vivir con miedos basados en información antigua. Ese es un punto muy importante. Los huevos no son el enemigo. De hecho, pueden ser uno de los superalimentos más accesibles y económicos que hemos pasado por alto durante décadas. Para muchas personas, especialmente los adultos mayores, aportan nutrientes que son difíciles de obtener en cantidades suficientes a través de otros alimentos.
Cuando se usan de forma inteligente, los huevos pueden apoyar la longevidad, la resistencia del cuerpo y la vitalidad diaria. Entonces, ¿cuántos huevos comes tú cada semana? ¿Te sorprendió lo que compartimos hoy? Cuéntanos en los comentarios y recuerda dar like, compartir y suscribirte para no perderte nuestro próximo episodio. Muchas gracias.